Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Tenemos el honor, el privilegio de que nos acompaña el licenciado Adolfo Arrioja Vizcaíno. Él es abogado fiscalista, estudioso de la historia de México. Entre sus obras destacan los protocolos secretos de Versalles a Bucareli y la muerte de Pancho Villa y los tratados de Bucareli. Maestro, qué placer estar con usted. Contrario, mil gracias y a tus órdenes como siempre. Gracias, maestro. ¿Qué futuro avisora usted para el Estado de Derecho en México tras la aprobación de la reforma judicial? Aquí hay que hacer una serie de consideraciones porque se vuelve un problema complejo. Vamos, digamos, a partir de lo que teníamos antes. Así sea de manera precaria. En México hay un Estado de Derecho. Básicamente, ¿en qué se basa un Estado de Derecho en los tiempos actuales? Primero, el principio de la división de poderes. Tiene que existir, para que haya una verdadera división de poderes, un poder judicial independiente que tenga la capacidad de juzgar los actos de los otros dos poderes y la autonomía para declararlos inconstitucionales. El Poder Judicial siempre se ha concebido en la teoría del derecho constitucional y en las constituciones modernas como un poder de equilibrio, un poder que a través de sus resoluciones busca que los otros dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, se ajusten en sus actos y actuaciones a lo que ordena la Constitución como ley suprema del Estado. Por otra parte, dentro de la división de poderes propia del Estado democrático, la misma tiene que sustentarse en una democracia representativa. ¿Qué quiero decir con lo de democracia representativa? Que los órganos de gobierno y en especial el poder legislativo estén representadas todas las fuerzas políticas del país en una proporción que sea exactamente igual al número de votos que obtuvieron en las elecciones que periódicamente se celebran. En el caso de México, hemos vivido, pues entre junio y septiembre de 2024, una transformación de régimen que hace nugatorio, es decir, deja sin efectos, y lo voy a decir claramente, deja sin efectos el Estado de Derecho. ¿Por qué? En primer lugar, no se respetó el voto popular, no se respetó la democracia representativa. Eh, los partidos estos que integran el bloque oficial obtuvieron en las elecciones para diputados y senadores el 54.6% del voto de los ciudadanos. En una democracia verdaderamente representativa, esto les habría dado derecho al 54.6% de los curules en las cámaras de diputados y de senado. Sin embargo, se retorció perversa y tramposamente una disposición, a mi entender, indebida que tiene nuestra Constitución en su artículo 54. El artículo 54 establece una sobrerepresentación del 8% para los partidos políticos minoritarios. Es para los partidos políticos minoritarios, no es para el partido mayoritario. Esa fue la intención del principio de la sobrerepresentación, que a mí desde un principio, la reforma de 1996, cuando se introdujo, me pareció algo contrario a la esencia de un Estado democrático. En un Estado democrático
la representación del Congreso debe corresponder exactamente al porcentaje de votos obtenidos en la elección y no andar inventando fórmulas para aumentar artificiosamente una representación que no se logró. Pues bien, aquí, en el caso de México, el Instituto Nacional Electoral, el INE, y el Tribunal Electoral, que tramposamente habían sido cooptados por el anterior presidente, mediante una serie de maniobras muy sucias, por mantener durante 5 años incompleto el Tribunal Electoral para que fuera más fácil controlar una mayoría de 3 y no una mayoría de 5, como marca la Constitución. Hicieron fraude a la Constitución, no se puede llamar de otra forma. Por una parte dijeron que el 8%, a pesar de que el artículo 54 se refiere a los partidos minoritarios, dijeron que el 8% también se aplicaba a los partidos mayoritarios. Se le dijo, muy bien, se va a aplicar el 8% a los partidos mayoritarios. Como integran una coalición, entonces pues es un 8% a la coalición. Aquí no cuenta la coalición. Aquí es un 8% por partido. Y entonces aumentaron del 56 al 75% la votación obtenida, dándole a cada uno de estos 3 partidos, el partido Morena, que es el mayoritario, y otros 2 partiditos que salieron ahí por conveniencia, eh, para darles precisamente ese 24% que no está previsto en la Constitución. Les dieron ese 24% en vez del 8% al que tienen derecho. Les dieron el 24%, aduciendo que ahí no contaba la coalición, que como eran 3 partidos distintos, cada uno tenía derecho a una sobrerepresentación del 8%. Pero se encontraron con otro problema, que es que el mismo artículo 54 dice que ese 8% solo les corresponde a partidos que hayan postulado a un mínimo de 200 candidatos en los 300 distritos electorales en que se divide el país. Y resulta que ninguno de los partidos de la coalición individualmente considerados tenía esos 200 candidatos. Entonces dijeron, estos cínicos, no se puede llamar de otra forma, que ahí se contaba la coalición, que para sumar el 8% por 3, no contaba la coalición y que se debe hacer por partidos individualmente considerados. Pero para cumplir con el requisito de los 200 candidatos que no cumplía ninguno, ahí sí cuenta la coalición. Y como en coalición sí postularon más de 200 candidatos, entonces cumplieron con el requisito, es decir, retorcieron de la manera más sucia posible y con expresiones verdaderamente cínicas en la sentencia del Tribunal Electoral el recto sentido de la Constitución. Y cuando se trataba de aumentar la sobrerepresentación al 75%, ahí sí son 3 partidos. Y cuando se trataba de cumplir con el requisito de los 200 candidatos por partido, ahí no es por partido, ahí es por coalición. Es una sentencia eh, eh, sucia, inaceptable desde el punto de vista de una administración de justicia imparcial. Actuó un magistrado, tuvo el cinismo de decir que no había ningún problema, que el sistema electoral mexicano admitía distorsiones y que por tanto era válido, primero, distorsionar la coalición en partidos independientes y luego unir a los partidos independientes en una coalición. O sea, le pareció perfectamente bien a este cínico, no puedo llamarlo de otra forma. Entonces, a través de un fraude a la Constitución, además, un burdo fraude, lograron la mayoría calificada del 75%, que es una mayoría antidemocrática, artificialmente creada, arbitraria e inconstitucional. Y no lo digo yo,
Lo dice un destacado investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que fue magistrado electoral. Lo dice uno de los juristas más importantes que es México, Diego Valadez, que fue ministro de la Suprema Corte y que fue director muchos años del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que fue un fraude a la Constitución lo que hicieron y que la sentencia del Tribunal Electoral es una basofia, es decir, es una porquería. Ya con ese 75% armado, aprobaron la reforma o las reformas, reformas a distintos artículos de la Constitución que establecen la reforma judicial tal y como le vino en gana al anterior presidente de la República. Una reforma demagógica, impráctica y que le va a ocasionar muchos problemas al gobierno, por más que no quieran darse cuenta o que hagan como que no se dan cuenta. Por una parte, se eliminó el requisito de antigüedad de 10 años para ser ministro de la Suprema Corte. Se eliminó también el requisito de haberse destacado en las labores de impartición de justicia o de haberse destacado en las actividades jurídicas en forma relevante. De ahora en adelante, los ministros de la Corte, los magistrados de circuito y los jueces de distrito no van a ser designados por sus méritos o por su carrera judicial. Se les va a designar a través de un proceso electoral que es una verdadera farsa. ¿Por qué? Porque la selección de los candidatos a estas supuestas elecciones la va a hacer una junta de notables, como las que organizaba López de Santana en el siglo XIX cuando era dictador de México. 5 personas van, obviamente, leales al Poder Ejecutivo, van a designar quiénes son los candidatos. Y si se ven en apuros para designar quiénes van a ser los candidatos, entonces la reforma constitucional dice que pueden hacerlo por insaculación. La insaculación no es más que un sorteo, una rifa. Es decir, hay 30 candidatos, no nos ponemos de acuerdo en quiénes son los idóneos. Bueno, pues vamos a hacer una rifa. Pues si estuvieras en una kermés escolar, vamos a hacer una rifa a ver quién es el candidato a ministro de la Corte, o a magistrado, o a juez. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues, es una farsa y es una situación totalmente burda, en donde, ¿cuál voluntad del pueblo? Nos quieren vender el argumento de que va a ser una elección democrática, que va a ser la justicia del pueblo, que el pueblo va a decidir. Van a decidir 5 individuos dependientes del Poder Ejecutivo, que son los que van a seleccionar a los candidatos a juzgadores. Y luego las elecciones van a ser otra farsa, en donde yo creo que muy poca gente se va a presentar a votar. Los primeros proyectos que se han presentado de boletas electorales son unas sábanas gigantescas en donde hay que preguntarle al elector común qué hace un ministro de la Corte, qué es la justicia constitucional, qué hace un magistrado de circuito, por qué el país está dividido en circuitos judiciales, qué es un juez de distrito. No tienen la menor idea. Y sin embargo, en la reforma van a tener que llenar a mano los nombres de los 5 candidatos de su preferencia para estos cargos. Si en las elecciones tenemos problemas y anulación de votos porque la gente no cruza correctamente las casillas con el escudo y los colores de los partidos políticos, imagínense si tienen que escribir a mano en las boletas los nombres de los candidatos. A mediados de septiembre, un coordinador parlamentario de la oposición reclutó 4,000 voluntarios y los puso ahí en el patio del Congreso en unas urnas
a llenar las boletas electorales. El resultado del ejercicio fue que cada persona se tardó un promedio de 4 horas en entender y en llenar lo que tenía que hacer. Imagínense usted, a la hora de estos comicios que supuestamente se van a llevar a cabo en junio del año próximo, ¿cuánto se van a tardar? La gente no va a entender ni de qué se trata. No va a saber cómo llenar las boletas y va a haber una representación bajísima, un abstencionismo muy elevado. Y entonces se puede dar el caso de que en el 1 o 2% del padrón electoral alguien resulte electo ministro de la Corte, que previamente a lo mejor lo seleccionaron por tómbola. Entonces un señor, señora, que salió en una tómbola con el 1% de voto, va a ser ministro de la Corte. Esa es la justicia del pueblo, esa es la elección democrática. Es una farsa con la cual nos están engañando un conjunto de demagogos que se apoderaron del gobierno a través del fraude a la constitución de la sobrerepresentación. Entonces, la reforma electoral va a crearle al gobierno una gran cantidad de problemas y, sobre todo, le va a crear muchos problemas de carácter internacional, sobre todo con los Estados Unidos. Son incontables las instituciones, he estado llevando un recuento de los Estados Unidos, que se han pronunciado en contra de la reforma electoral. Han sido, primero que nada, las grandes calificadoras de riesgo, de las cuales depende el crédito internacional del gobierno mexicano, los grandes fondos de inversión, las asociaciones de empresarios industriales y comerciantes de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, centros de análisis política con impacto en todo el mundo, como el Wilson Center, la relatora de los derechos humanos de las Naciones Unidas, la Barra Internacional de Abogados, y es una lista interminable. Y todos los pronunciamientos dicen lo mismo. La reforma judicial no garantiza el Estado de Derecho. En ninguna parte del mundo se eligen a los jueces, porque ya se ha demostrado hasta la saciedad que la elección de jueces, magistrados y ministros tiene que hacerse entre gente extraordinariamente competente, capacitada, experimentada. Por eso, en muchas constituciones, los más altos funcionarios de la Administración de Justicia se designan a propuesta del presidente con la aprobación de una mayoría calificada del Senado. Pero previamente, la propuesta del presidente tiene que salir de una lista que someten a su consideración la misma Suprema Corte, las principales universidades del país y los colegios de abogados. Se busca un consenso de excelencia para que de ahí salgan los más altos juzgadores de un país. Aquí, pues prácticamente cualquiera se puede presentar. Ahora exigen 5 años de experiencia. Entonces, pues alguien que salió hace unos cuantos años de una escuela de derecho no hacen la distinción porque hay una gran diferencia entre ser egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM o de la Escuela Libre de Derecho o de la Universidad Iberoamericana o del ITAM a ser egresado de tantas universidades patito que hay en toda la República, ¿verdad? Que reparten títulos profesionales que fueran programas de teatro. Entonces, prácticamente cualquier gente sin ninguna experiencia que tenga o las conexiones para ser recomendado con los 5 que van a designar a los candidatos, o tenga la suerte de salir sorteado en una de esas tómbolas, el día de mañana va a ser ministro de la Suprema Corte. Obviamente en el extranjero eso no se compra y se ha dicho repetidamente por todas estas instituciones internacionales que acabo de mencionar, no se garantiza el Estado de Derecho, no se garantiza la independencia del Poder Judicial
no se garantiza la certeza y confiabilidad de las sentencias. Entonces, los inversionistas que arriesgan su capital en México no van a tener la seguridad de que en caso de enfrentar un conflicto va a serles administrada justicia por un tribunal competente, profesional e imparcial. Entonces, si no hay seguridad de las inversiones, pues las inversiones no van a llegar a México. Y algo que yo no sé si estos señores que gobiernan el país, señoras que gobiernan el país, lo entienden, pero es muy claro. México tiene un tratado de libre comercio. Eh, Simplemente los cálculos con tratado y sin tratado de libre comercio son verdaderamente abrumadores. En 1993, un año antes de que entrara en vigor el primer tratado de libre comercio, porque han sido dos, eh, las inversiones de Estados Unidos en México eran de 15.000 millones de dólares. Entre 1994 y 2022 pasaron de 15.000 a 130.000 millones de dólares. Entonces, si es tan grande el flujo de las inversiones que atrae el Tratado de Libre Comercio y no se va a cumplir con las normas del Tratado de Libre Comercio que exigen seguridad jurídica, garantías para las inversiones y tribunales independientes, profesionales e imparciales, en 2026 es cuando se presenta para su ratificación el Tratado de Libre Comercio, se corre el riesgo de que no sea ratificado. Y si no se ratifica el Tratado de Libre Comercio, las consecuencias económicas para México van a ser terribles. De acuerdo con cifras oficiales, el 80% de la economía mexicana, de los intercambios comerciales, están vinculados al Tratado de Libre Comercio. Si por esta reforma judicial, que no es más que un capricho y una venganza de este señor que se supone que ya no es el presidente, porque la Suprema Corte le anuló una serie de reformas inconstitucionales que trató de hacer, se desquitó al estilo primitivo y tropical que lo caracteriza con una venganza barata. Nada más que ahora el país puede llegar a pagar unas consecuencias terribles en el aspecto económico, porque sin inversiones extranjeras el país no va a crecer, porque además la situación presupuestaria de México es terrible. Este señor acabó con todas las reservas y fondos que había para la estabilización de la economía nacional. Las gastó en programas clientelares, sus obras suntuarias que no van a servir para nada, en fin, todo lo que hizo a lo largo del sexenio. Y encima de que ya no hay esas reservas, esos fondos de estabilización económica y presupuestaria que existieron hasta 2018, bueno, hasta el fondo para los desastres naturales se gastó, por eso Acapulco está como está, la ruina más completa que es dable imaginarse. Y no contento con eso, disparó el endeudamiento público en 2024, uno por perverso y manipulador para duplicar los programas clientelares a la gente necesitada para amarrar sus votos. Y otro, su capricho de terminar sus obras esas suntuarias que ni las terminó y que no sirven para nada. Entonces, México cierra 2024 con un déficit del 6% del Producto Interno Bruto. Para que tengamos una idea, en el Tratado de Maastricht, que dio origen a la Unión Europea en el aspecto económico, hay una cláusula que dice que cualquier país miembro de la Unión Europea, que en un año el déficit de su sector público exceda del 3% del PIB, automáticamente queda fuera de la Unión Europea. Es decir, el límite del endeudamiento público internacionalmente aceptado no puede exceder del 3% del PIB. Aquí vamos a cerrar 2024 con un déficit del doble.
Entonces, yo lo que pregunto es, ¿a dónde vamos? Es decir, eh, se rompe el Estado de Derecho, se rompe la división de poderes, se pervierte la democracia representativa de los Estados Unidos, que es el único exterior que cuenta para México. Llega la amenaza clarísima. No estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, no hay garantía ni certeza en nuestras inversiones, estás violando el Tratado de Libre Comercio y pues en 2026, si no arreglas todo el desastre que tienes dentro de tu país, pues el Tratado de Libre Comercio se acaba. Entonces, la verdad, yo veo un panorama muy incierto, muy complicado y sobre todo en la nueva presidenta no veo ningún rasgo de independencia. Si el punto conflictivo ahorita es la reforma judicial y por ahí se asoman algunas posibilidades de que pudiera ser cancelada o revocada, se acelera y empieza a mandar iniciativas de ley para que la reforma se haga a como de lugar. Bueno, pues exactamente la mejor forma de poderse acabar la propia tumba, porque si, y ya se lo advirtieron, los medios internacionales más leídos por los inversionistas, como son The Economist, la revista inglesa, como son The Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, el London Financial Times, ya le advirtieron, con la reforma judicial no va a haber inversiones, se van a cancelar muchos proyectos de inversión, vas a perder la oportunidad histórica que México tiene con el nearshoring y además de eso, corres el riesgo que en 2026 te quedes sin el Tratado de Libre Comercio, del que depende el 80% de la economía. Esto es lo que quiere, bueno, pues entonces eh, eh, que se prepare para tener un gobierno muy conflictivo, en donde de la inestabilidad económica se va a pasar necesariamente a la inestabilidad política. Maestro Arrioja Vizcaíno, y de la inestabilidad política, ¿podríamos pasar a la inestabilidad social? Son tres pasos, de mi punto de vista. Primero, la inestabilidad política. Pero primero, la inestabilidad económica. La inestabilidad económica, eh, y lo vivieron a fines de los años 80 del siglo pasado, los países socialistas que centralizaron el control de la economía y cerraron las puertas a la disidencia política cuando hubo un momento en el que ya no tuvieron salida. Es un poquito lo mismo que está pasando aquí. Se está cerrando a través de la reforma judicial la puerta a las inversiones. ¿Va? Se van a perder muchas oportunidades de inversión, pues porque no hay garantías de seguridad y certeza jurídicas. Cuando se va a hacer una farsa electoral, se van a eliminar juzgadores de una gran experiencia, de una gran preparación, para sustituirlos por improvisados y oportunistas. Una de las cosas más dolorosas de esta reforma judicial es que se suprime la carrera judicial. Hasta antes de esta barbaridad, para llegar a ser juez o magistrado, había que cursar la carrera judicial, que es muy exigente, y había que presentar exámenes de oposición, que son bastante, eran bastante duros esos exámenes de oposición. Entonces, quien llegaba a ser juez de distrito, magistrado de circuito, se tenía la certeza que una gente preparada, no solo por haber estudiado la carrera, sino por haber cursado la carrera judicial y haber aprobado un examen de oposición. Ahora, cualquiera que se inscriba y salga sorteado en la tómbola puede ser ministro, juez o magistrado. Entonces, obviamente eso no da ninguna seguridad, ninguna garantía de la inversión, tanto nacional como extranjera. Y
Al no haber garantías a la inversión, pues entonces el país no crece, no se crean fuentes de trabajo, el gobierno tiene que endeudarse para poder cubrir sus gastos y lo que sucede es que inevitablemente de la crisis económica se llega a una crisis política. Ahora, a veces las crisis políticas se resuelven dándole salidas a las inquietudes de la oposición. Aquí ya se borró con ese fraude que mencioné al principio de esta charla, de la sobrerepresentación, desaparece la oposición. Miren, en la reforma judicial de 1994 se abrieron importantes espacios de la oposición. Se estableció que quienes representaran, ya fuera en la Cámara de Diputados o en el Senado, el 33% de sus miembros, o sea, los partidos de oposición, podían promover directamente ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad contra leyes que hubiera aprobado el mismo Congreso y que ellos consideraran que era contrarias a la Constitución. Es decir, una forma de asegurar el control de la constitucionalidad. Si el 33% de una Cámara Legislativa se opone a una ley aprobada por la mayoría de esa Cámara por considerar inconstitucional, que resuelva con poder de equilibrio la Suprema Corte. Entonces ya desapareció. Como a la oposición la redujeron a menos del 20%, ya no hay ese 33% para plantear acciones de inconstitucionalidad que podrían ser alguna salida de tipo político para minorar las consecuencias de la crisis económica. Ya cerraron las puertas a las soluciones políticas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a venir una crisis social o una crisis internacional, porque tampoco lo que se ponen a pensar es que quien resulte el próximo 5 de noviembre electo o electa presidente de los Estados Unidos ya hizo compromisos muy importantes en materia migratoria respecto a México. Y si en México se le cierra la puerta a la inversión con base en la reforma judicial y la desaparición de la división de poderes, pues entonces la gente que no encuentre trabajo en México va a emigrar y eso le va a crear un problemón al gobierno mexicano con las políticas antimigratorias que ya expusieron ampliamente los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Y si a eso le agregamos que ambos candidatos ya dijeron que van a combatir enérgicamente el tráfico del fentanilo de México a los Estados Unidos por las muertes que ocasiona principalmente de gente joven en los Estados Unidos, y cada uno ha lanzado una amenaza que yo no sé si el gobierno mexicano la hayan entendido. Trump ya dijo claramente que va a atacar con misiles los laboratorios de fentanilo. Y Kamala Harris dijo, yo fui 8 años fiscal general del estado de California, conozco cómo operan los cárteles mexicanos de la droga y sé muy bien cómo combatirlos y voy a combatir con todo el tráfico del fentanilo. Y dijo algo más que debería tomar en cuenta el actual gobierno. Yo fui una de las 10 senadoras que votaron en contra del Tratado de Libre Comercio. Como diciendo, o arreglas el fentanilo o no hay Tratado de Libre Comercio. Entonces yo no sé a dónde van, no sé. Yo pensé que la nueva presidenta iba a ser un poco más prudente. De entrada, cuando le plantearon la reforma judicial, dijo, no, eso es algo que hay que revisarlo con mucho cuidado, hay que empezar a analizar. Al día siguiente salió su patrón, que le dijo, oye, no, si no te me andas tú solita, la reforma judicial va, porque los jueces y ministros son unos corruptos, reaccionarios, neoliberales, a los que hay que aniquilar. Y lo estamos viendo, en vez de aprovechar, ahorita tiene dos oportunidades para darle más, tres oportunidades para darle marcha atrás.
a la reforma judicial. Una, la Suprema Corte está actualizando, analizando y actualizando, porque no está tan claro, la posibilidad de declarar inconstitucional la reforma. Tiene sus bemoles, tiene muchas dudas, pero bueno, lo está analizando. También el 12 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó para una sesión especial en donde va a resolver una queja de la Junta, la Asociación Nacional, perdón, de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, en donde le están pidiendo a la Comisión Interamericana, en base del Tratado Internacional suscrito por México, que suspenda, ordene al gobierno mexicano que suspenda la ejecución, la implementación de la reforma judicial, para que posteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva si es o no violatoria de derechos humanos. Ahí le están dando la salida. Si en un momento dado la Corte Interamericana da esa medida que se llama cautelar y se suspéndala hasta que turne yo el asunto a la Corte Interamericana y ella resuelva si hay o no violaciones a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y a los derechos humanos que protegen esos tratados. Ahí tiene la salida. Pero si va a ser lo que hizo su antecesor, de envolverse en la bandera nacional y decir México es un Estado soberano que no acepta presiones injerencistas y la reforma judicial va porque va y no somos colonia de nadie y somos soberanos, etcétera. Bueno, pues va rumbo al desastre. Ahí tiene una salida, pues si no la quiere agarrar y si se va a volver otra vez, se va a envolver en la bandera del falso nacionalismo, pues bueno, habría que recordar lo que dijo un premio Nobel de Economía. Los pueblos no se alimentan de retazos de soberanía. Entonces, si vas a montarte en la soberanía para ahogar económicamente a tu país, pues a ver de qué alimentas a tu pueblo, ¿verdad? Ahí tiene la salida. Y tiene una tercera salida. Es carísima la elección. El INE, totalmente controlado por el gobierno, pues ya se quejó, dijo, oigan, nos va a costar el doble de la elección presidencial. Y da un dato. En la pasada elección presidencial se imprimieron 325 millones de boletas. Ahora, con todos los cargos que se van a elegir en esta locura, se van a tener que imprimir 650 millones de boletas. ¿Cuánto va a costar eso? Para tirarse a la basura, porque va a votar el 2% de la población si eso se lleva a cabo. Entonces tiene la opción de decir, tenemos un problema, un déficit presupuestario, porque ya hizo un compromiso, no sé a honras de qué, porque no lo va a cumplir, de que va a reducir el déficit del sector público en 2025 del 6% a un porcentaje que va entre el 3 y el 3,5%. Eso no es cierto, no hay forma de que lo logren. Entonces, tiene el pretexto de decir, bueno, tenemos que apretarnos el cinturón porque la situación económica está muy dura, vamos a diferir la reforma judicial porque es un gasto exorbitante. El señor este que estaba hasta el 30 de septiembre ya había hecho un robo para pagar esos costos. Pretendía que con cargo a los fondos de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial se pagara el costo de la elección. Es un robo. Es un robo porque ese dinero no es del Estado, no es del gobierno. Ese dinero son fondos que administra el Poder Judicial que se han formado a lo largo de muchos años con descuentos quincenales sobre nómina que se les hacen desde los ministros hasta el último de los trabajadores del Poder Judicial. Se está robando el dinero que la gente ahorró de su salario para tener derecho a pensiones y jubilaciones. Y con ese robo pretende que se pague una elección. ¿Verdad? Entonces, una elección que, repito, va a ser una farsa. Entonces, la señora tiene opciones para resolver el problema. Que las quiera o las pueda, porque pues, no sabemos qué tan autónoma sea,
que las pueda o las quiera tomar, pues eso ya solo el tiempo lo veremos. Hay salidas, pero no parece haber la voluntad política o la autonomía política para utilizar esas salidas, y al contrario, cada vez están más estridentes. Ya dijeron cuando la Suprema Corte acordó analizar la posibilidad de estudiar la constitucionalidad de la reforma, salieron con que era un golpe de Estado y que ellos no se doblan y que ahí van las iniciativas y que hay que hacer las convocatorias y empezar a preparar la elección. Bueno, si ese es el camino que quieren seguir, pues que se atacan a las cosas. Pues la situación está muy complicada. La economía mexicana está sostenida con alfileres. Eh, la única salida que se tiene es aprovechar el nearshoring, cumplir con el Tratado de Libre Comercio y cambiar por completo la orientación de la política económica que se siguió los últimos 6 años. Si eso no ocurre, pues sí, vamos a ir a una crisis económica que va a generar una crisis política y posteriormente una crisis. Maestro, finalmente, bueno, lo he escuchado, lo hemos escuchado con mucha atención, como siempre. Usted se refería al grado de autonomía de la actual presidenta. No lo sabemos, a ciencia cierta no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el anterior presidente dejó una herramienta política a la que le puede sacar muchísimo provecho, como es la revocación de mandato. Eso sí lo sabemos. Y también sabemos que el anterior presidente, vaya usted a saber, eso lo dice Jorge Santa Cruz, si siga siendo el presidente por interpósita persona, también ya colocó a uno de sus hijos en uno de los más altos puestos de Morena. Entonces, aquí no hay más que o la actual presidenta rompe con el maximato y trata de estabilizar al país, tratando de generar un nuevo, valga la expresión, usted es experto en ello también, un nuevo tratado de Versalles, o simple y llanamente persiste en esto y termina de empujar a México al abismo. No veo otra, maestro. Así es. Aquí haría bien en ver eh, los paralelismos históricos que tenemos. Eh, de 1929 a 1935 fue la época del maximato callista. Plutarco Elías Calles deja la presidencia en, a fines de 1928, pero controló a 3 presidentes, a Emilio Portes Gil, a Abelardo Rodríguez y a Pascual Ortiz. Fue aquella época de aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente, de todas las bromas y burlas que se hacían, porque los presidentes no eran más que apéndices del jefe máximo de la revolución, que era don Plutarco Elías Calles. Eh, él quería heredarle la presidencia a su hijo, a Rodolfo Elías Calles. Durante las presidencias de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, hizo que lo eligieran gobernador de Sonora. Y Rodolfo Elías Calles gobernó Sonora, pues como si fuera su finca particular, el amo y señor de vidas y haciendas en Sonora, y en dado caso al único que le hacía caso era su papá, porque al presidente lo tenía perfectamente dominado. Cuando llega en 1934 el general Lázaro Cárdenas, designado como presidente, en su discurso de toma de posesión prometió continuar con la gran obra revolucionaria del jefe máximo Plutarco Elías Calles
que estaba ahí en el Congreso, y todo el Congreso se paró y le aplaudió durante 5 minutos. Y luego designó como secretario de lo que se llamaba en esa época Comunicaciones y Obras Públicas a Rodolfo Elías Calles, que estaba el gobernador de Sonora. Fue el nombramiento más importante del gabinete. ¿Por qué razón? Porque en esa época se estaba en la plena etapa de reconstrucción de vías férreas, carreteras, aeropuertos y presas, sobre todo el sistema de riego. Entonces, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, no había una Secretaría de Recursos Hidráulicos que hay actualmente, concentraba todo el presupuesto para toda la obra pública, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y presas. Inmediatamente, en cuanto tomó posesión Rodolfo de la Secretaría de Comunicaciones, todo el mundo sabe, en 1940 es el candidato a la presidencia. Bueno, don el general Lázaro Cárdenas empezó a hacer una serie de maniobras políticas muy hábiles. Le tomó año y medio sacudirse el maximato y finalmente un buen día, después de una serie de situaciones, de conflictos, de manifestaciones obreras y campesinas, que lo que hizo fue darles todo a los obreros y campesinos para que así como la base de Calles estaba en el ejército, la de él estuviera en obreros y campesinos. Y un buen día reunió a 500,000 entre obreros y campesinos en el Zócalo y todos al unísono empezaron a gritar fuera Calles. Todos fue preparando el terreno. Hasta que un buen día arrestó a Calles y pues, terror, tuvo 7 años fuera del país. Al día siguiente, Rodolfo tuvo que renunciar a su poderosa secretaría y no le quedó de otra más que irse al exilio con su papá. Entonces, ¿qué quiere ser? Quiere ser como Pascual Ortiz Rubio, el que manda vive enfrente o el que manda vive en Chiapas, o quiere tener los arrestos del general Cárdenas. En su discurso de toma de posesión, mandó un mensaje mixto. Primero, bueno, lleno de elogios así, hasta abyectos al antecesor, que eso ya no se sabe, no tenía cara de alegría al oír tal diluvio de elogios, porque ya, está, ya sabes el dicho popular, cuídate mucho de quien te elogie. Eh, entonces, eh, lo llenó de elogios, luego pegó el grito ese debido a la cuarta transformación, eh, dijo que iba a continuar con las mismas políticas y dijo que ahora sí, que la justicia del pueblo, que la reforma judicial iba y que iba a seguir adelante con toda la supuesta cuarta transformación, pero sí mostró dos detalles que me parecieron, o tres detalles que me parecieron relevantes. Uno, digo que se iba a limitar la producción de petróleo, porque con la tendencia internacional o global hacia las energías limpias, ya no era viable intensificar la producción petrolera. Un detalle. Otro también dijo que iba a priorizar las la inversión en energías limpias, que el mundo iba hacia las energías limpias y que su gobierno iba a priorizar esas energías, claro, aclarando que el 65% iba a ser inversión del Estado, a ver de dónde la saca, y el 45% iba a ser inversión privada. Y luego dijo que se iba a proteger la inversión privada, que los accionistas de las empresas mexicanas y extranjeras que invirtieran en México podían tener plena seguridad y certeza de que sus inversiones iban a estar legalmente protegidas. Estas tres expresiones no las hubiera dicho el antecesor, nunca, al contrario. Terminó
expropiando una planta de un puerto marítimo en Quintana Roo de una empresa estadounidense, Vulcan Materials, que ya por lo pronto ocasionó que México tenga una demanda en el panel de controversias del Banco Mundial por 1.900 millones de dólares. ¿Por qué se presentó el panel de controversias del Banco Mundial? Pues porque ahí están los depósitos y los créditos del gobierno mexicano, y a la hora de ejecutarse el fallo, pues simplemente le embargan al gobierno mexicano lo que tiene en el Banco Mundial. Entonces, eso lo hizo 2 o 3 días antes de salir, nada más, por capricho, por resentimiento, por coraje, que Estados Unidos lo exhibió horrible con el secuestro ese del Mayo Zambada, y se desquitó y él se encontró una planta que explota caliza en el estado de Quintana Roo y que tenía concesionada hasta 2037 la operación de un puerto marítimo. Expropió todo, argumentando que era una reserva natural protegida. Pero ya tiene una demanda de 1.900 millones de dólares en el Banco Mundial. Eso afecta la capacidad crediticia del gobierno mexicano. Entonces, ¿hasta dónde va a ser autónoma la señora presidenta? Pues no lo sabemos. Ojalá se pudiera eh, eh, sacudir, pero la historia enseña que si se va a sacudir de un maximato, tiene que ser con medidas drásticas, como las que tomó el general Cárdenas, de arrestar. Primero le inició un proceso penal por un contrabando de armas en Sonora, luego lo acusó de haber hecho un fraude en el antiguo rancho de las hermanas Polanco, donde empezó a desarrollar la colonia residencial que ahora es Polanco, y lo acusó también de haber hecho operaciones fraudulentas con ese desarrollo, lo acusó de un contrabando de armas en Sonora, y después le dijo, mira, no te voy a meter a la cárcel, pero te vas a ir escoltado por el ejército al aeropuerto, y ahí se quedó 7 años en Los Ángeles, en una casa en donde vivió vigilado las 24 horas del día por el FBI, para que no intentara regresar a México. Tendría que ser una medida similar. No se cortan los maximatos más que con medidas enérgicas. Otro caso, se habló un poco de un maximato, fue cuando por ahí estaba revisando periódicos de principios de 1995, en donde Carlos Salinas de Gortari, en enero, febrero, empezó a tratar de culpar a Cedillo de la devaluación monetaria, del famoso error de diciembre, que todo fue obra de Salinas. A Cedillo se le devolvió la moneda en 18 días, era herencia de lo anterior, pero empezó a hacer declaraciones, estaba en Boston, empezó a hacer declaraciones en contra de, de Cedillo, decir que no sabía manejar la economía, que no entendía, que no sé qué, para tratar obviamente de librarse. Bueno, hizo en enero y febrero. En marzo su hermano Raúl, que era su operador político y su prestanombre, estuvo en la cárcel. Entonces son las medidas que hay que tomar para sacudirse los maximatos anteriores. Pero si se va a contemporizar, si se van a comprar problemas ajenos como es el llevar la reforma judicial hasta sus últimas consecuencias, tener continuos desencuentros con los Estados Unidos, eh, comprar la tontería esa de las disculpas por la conquista de hace 500 años, entonces, pues no le podemos augurar un buen gobierno. Pero el problema no es que a ella le vaya bien o mal, el problema es que si le va mal a ella, le va a ir mal al país. Así es. Maestro, muy ilustrativo siempre. Muchísimas gracias por Al esta contrario, oportunidad. Nos deja pensando y con el paso de los meses, si usted lo permite, cuando ya haya señales más claras, pues le llamamos otra vez. encantado de la vida, volvemos a platicar. Le mandamos, su servidor lo hace, un abrazo muy cálido
con mucho respeto, cariño y admiración. Y bueno, pues ojalá que a México le vaya bien. Por lo pronto, Cárdenas tuvo una base popular muy amplia. En este momento, esa base popular aparentemente responde más a los intereses del anterior presidente que del actual. A ver, y los militares, a ver qué sucede. Maestro, abrazo grande. Igualmente, muchas gracias por el tiempo y por esta entrevista. Gracias. Ha sido el licenciado Adolfo Arrioja Vizcaíno, él es abogado fiscalista, autor de libros como Los Protocolos Secretos de Versalles a Bucareli y La muerte de Pancho Villa y los Tratados de Bucareli. Y también gracias a usted porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.